Cuando hablamos del yo soy, hablamos de su bondad. So when we speak about the great I am, we speak about his abundance. Y su bondad hizo que la gracia nos alcanzara. And his abundance made it for his grace to reach us. La gracia nos completó por cuanto no llegábamos. And the grace and completed us when we didn't get there. Y eso ocurre actualmente. And that's happening currently. Cuando tú y yo no completamos, cuando tú y yo no llegamos a la perfección, la gracia nos completa. See, when you and I, we don't reach to that grace, the grace completes that. Su gracia cierra ese espacio. And his grace fills the gap. Su gracia completa el puente incompleto. See, his grace fills the bridge Y completely. nos hace llegar. And he allows us Y nos to get there. permite dar en el And blanco. allows us to Y nos hit full target. ayuda a ser exactos. And then helps us to be exact. La vida en el reino se trata de ser exactos. The life of kingdom is to be exact. Porque solamente cuando somos exactos estamos cumpliendo con la voluntad del Padre. Because only when we're exact that we're fulfilling with the will of God. Por eso tenemos que vivir conectado a su gracia. This is why we must live connected to his grace. Consciente al yo soy. In conscience of the great I am. A su bondad. To his abundance. Entonces cada nombre de Dios nos lleva a un lugar en el Espíritu. So every name of God takes us to a place No in the Spirit. solamente nos lleva, sino que habla de una acción del Padre. Not only does it take us to a place, but it talks about an Algo que action el of the Padre Father. por medio de su nombre nos da. Something that on behalf of the Father through his name he gives us. Siempre y cuando nuestra vasija esté limpia. So as long as our vessel is cleansed. Dios no puede derramar de su santidad sobre una vasija sucia. See, God cannot pour over holiness on a dirty vessel. Por eso el mayor indicativo de su espíritu es santidad. This is why the greater majority of indicative of his holiness is his holiness. Y el mayor sujeto que adorna el espíritu de Dios es santo. And the greater who in majesty is the holy. Porque nos habla de que siempre el Espíritu Santo va a llevarnos a un camino mayor de santidad. Because it always speaks about the Holy Spirit taking us to Vamos, que alguien diga un camino mayor de santidad. Can someone repeat after me? A greater path Dilo of de nuevo, holiness. tengo que ir a un camino más excelente de Say it, santidad. I have to reach a more holy Porque place. eso habla de que nuestra vasija va a estar limpia. Because what that speaks about is of our vessel being Porque va a cleansed. ser revisada diariamente. Because it's going to be checked every single Va a day. ser limpiada diariamente. It's going to be cleansed every single day. Cuando a alguien todavía se le escapan mentiras, malas palabras, etcétera, See, when somebody's still lying and cheating, es porque su vasija está un poco contaminada todavía. that's because their vessel, there's contamination still in it. Y lamentablemente eso causa un efecto. And sadly, what that happens, it causes an effect. Y aquí vemos la ley de la causa y del efecto. And here's where the law of De cause la and effect siembra y la is, cosecha. of the sowing and the harvest. Tikkun se activa. So the tikkun is activated. Cuando se revisa tu vasija por tikkun es la palabra también para justicia, See, tikkun is also the word for pero en justice, forma de corrección. but in a correction word, of course. Entonces, por cuanto se encuentra una vasija sucia, So when a vessel is dirty, se encontró que estaba sucia, then it was found that it was dirty, entonces se levanta una factura, un acta de decretos. then a debt of decree is lifted. Y lo que se dice es que no puede ser llenada esa vasija nuevamente And what is said is that it cannot be filled again hasta que esté limpia. until it is cleansed. Entonces, ante de Dios llenarnos, somos revisados. So and before God filling us, we're revised. Y para que el gran yo soy se manifieste en nuestra vida, tenemos que ser limpiados previamente. So and then in the way for the great I am to be manifested in our life, we have to be cleansed before Por el medio del Espíritu Santo. through behalf of the Holy Spirit. Y por medio del gran yo soy se manifiesta lo que es la bondad de Dios. And through the great I am is manifested of the abundance of God. Esa bondad tiene muchos derivados. Now that abundance has many barriers. El primer derivado fue redención The first barrier was redemption por medio de Cristo. through behalf of Jesus Christ. El segundo derivado de su bondad fue darnos el privilegio de tener el Espíritu Santo, The second of the abundance is the privilege of having the Holy Spirit, donde somos corregidos constantemente, where we're constantly corrected, donde somos redarguidos de pecado constantemente. where we're only taken away from Y sin es allí constantly. donde nos permite ser limpiados. And it's right then and there where it allows us to be Se nos cleansed. permite ser limpiados, It allows us to be pero cleansed. tenemos que desearlo. But we must want it. Necesitamos anhelarlo. We must long it. Cuando entramos a propósito necesitamos sabiduría. So now when we go into the purpose, we need wisdom. Para sabiduría en hebreo se utiliza la palabra ya'at. La palabra ya'at And the word Ja'ah, describe sabiduría. it explains wisdom. Pero una vez más tenemos que hablar de que la vasija esté listo para recibir sabiduría.
But we understand that in order for that, we must receive that Es wisdom. decir, la sabiduría de Dios no está flotando. In other words, the wisdom of God is not La just floating in the air. sabiduría de Dios es algo que intencionalmente es enviada The wisdom of God is something that's a intentionally las sent by God vasijas que estén listas para to recibirla. the vessels that are ready to receive it. Entonces, bondad ayuda a una preparación. So that what abundance does is prepares it. Donde la primera vasija que tiene que estar lista es la vasija para recibir bondad. Where the first vessel that needs to be ready is the one that's going to receive abundance. Y después de ahí viene todo hasta que llegamos a propósito. And then after that, it comes everything till we reach purpose. Cuando estamos en propósito necesitamos entender el propósito. And when we're in purpose, we need to understand the purpose. Ahí se activa entendimiento. And that's where understanding activates. Cuando tú tienes sabiduría, tú sabes When you have wisdom, you know lo que tienes que hacer, what you have to do, cuándo tienes que hacerlo when you have to do y it, dónde tienes que hacerlo. and where you have to do it. Esta es la sabiduría divina del Padre. This is the divine wisdom of the Father. Cuando tu recipiente está listo para See, when recibirla, the recipient is ready to receive it, entonces el Padre te la da. then the Father gives it to you. Y ahí se cumple que todo lo que tú haces prospera. And then everything is fulfilled where everything you do, it prospers. Cuando nos falta sabiduría, operamos con una sabiduría humana, See, when we lack wisdom, we operate as a la wisdom of cual no mankind. alcanza para descifrar lo que el Padre quiere hacer. Which the one that doesn't reach to discover what is Lo que el uncoded. Padre quiere hacer con What nosotros. the Father wants to do for Lo que el us. Padre quiere hacer por medio de What nosotros. the Father wants to do through behalf through us. Porque al no estar santificados, Because not being sanctified, el Espíritu sigue dentro de nosotros, then the Holy Spirit continues to be inside of us. pero ya no está sobre nosotros. But it's not over us. Cuando el Espíritu está dentro de nosotros, seguimos siendo hijos. But when the Spirit is still inside of us, we still Pero continue to be únicamente children. cuando está sobre nosotros somos hijos ungidos. But then where He's over us, then we're children that is Unción anointed. significa el respaldo del Espíritu Santo sobre nosotros Anointing means the backup of the Holy Spirit over us, para empoderar nuestros dones, so that He can empower our gifts. poder nosotros entonces cumplir con el llamamiento Then we can fulfill the purpose por medio de la sabiduría que recibimos. through the wisdom that we receive. Cuando se te revela el nombre de Ya'ad, So that when the name Ja'ah reveals, sabiduría de Dios se activa sobre ti then wisdom of God reveals y tú over yourself. comienzas a operar sabiamente. Then you start to operate wisely. Entonces ya no solamente operas bajo la autoridad de Dios. So no longer you operate under the authority of God. Ya no solamente tienes la bondad del Padre, Not only do you have the abundance of God, sino que ahora operas en la sabiduría de Dios. but then now you operate in the wisdom of God. Entonces se te activan los tres tiempos de Dios. So then the three times of God activating Son you, las tres eternidades. they're the three eternities. El Dios que era, The God that was, el Dios que the es God that is, y el Dios que viene. and the God that is to come. Cuando se activa Ya'ad, See, when the Ja'ah activates, se te activa la sabiduría, then the wisdom activates, pero se te activa un Dios desde una eternidad pasada. but it's activated through a God of a past eternity. En la eternidad pasada In the past eternity, se habla el nombre de Ya'ad, there's the name of the Ja'ah, donde hablamos de una sabiduría pasada, where we speak about a wisdom that is de past, una idea. of an idea. Tú obtienes como una idea. You attain like an idea. Esa idea es como una sabiduría de lo que tenía que pasar, de saber, acceso a saber lo que tenía que pasar que no pasó. And that idea is part of the access of what you had to happen. Entonces or la what had to happen. sabiduría pasada activa tu So presente, then the wisdom that is past activates your porque se present. te revela lo que el enemigo te robó. Because it was revealed to what the enemy stole from Entonces, you. cuando tú tienes acceso al saber, So that when you have access to the knowing, es como tener acceso a la sabiduría pasada. it's kind of like having the access of the knowing before. Y esto te aterriza en una autopista. Sabiduría es como un avión que necesita una autopista. See, wisdom is kind of like a airplane that needs a runway. Lo que despega es sabiduría. See, what lifts off is wisdom. Pero antes de despegar tú necesitabas una autopista. See, but before lifting up, you need a Y runway. también necesitas otra autopista para aterrizar. And you also need another runway to land. Esa autopista no es sabiduría. That runway is not Sabiduría wisdom. es el avión que Wisdom despega. is the airplane that Esa waits for it. autopista es conocimiento. That runway is knowledge. Si tú no tienes conocimiento de dónde viene, So if you don't have knowledge, where does it come from? no sabes nunca dónde estás. You don't know where you're ever. Y menos sabrás para dónde vas. Neither when you know where you're Pero going. cuando sabiduría se activa, But when wisdom is activated, se te revela el conocimiento. then the wisdom is Entonces tú activated. sabes de dónde saliste. It's revealed, so then you Tú know where you came sabes out que from. saliste de Dios. You know that you came out of Y God. tú sabes que tu destino profético es Dios. And you know that your destiny Porque prophetic Él is es el God. que estaba desde el principio. Because He is the one that He was from the Él beginning. es el que está obrando en
tu presente. He was the one that was working in your present. Y Él es el que te va a llevar a tu futuro. And He is the one that will take you to your future. La gasolina que necesitamos es el Espíritu Listen, Santo. the gasoline that we need is the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo nos imparte santidad. Because the Holy Spirit imparts Por eso Él es el holiness. Ruach HaKodesh. That's why He is the Pero Ruach también nos HaKodesh. imparte verdad. But it also imparts His Por truth. eso Él es también el Ruach Emet. That's why He's also the Ruach También HaMet, nos imparte vida. which also imparts Por His eso es life. el Ruach Hai. That's why He's the Ruach Cuando, HaMet. cuando recibimos el Espíritu Santo en su totalidad, So when we receive the Holy Spirit in His totally, entonces nada se queda vacío. so nothing is empty. Somos llenos por Él. Then we're filled by Yo Him. dije, somos llenados por Él. I said we are filled by Y Him. entonces comenzamos a vivir para Él. And then what we start to do, we start living for Y Him. aprendemos a vivir bajo la omnipresencia del And Padre. then we start living by the omnipresence of the Holy Spirit. Conoces, no tienes que aprender. You know you don't have to learn. Solamente tienes que obedecer. All you do is have to obey. El conocimiento en el reino lo da la obediencia. See, the knowledge, what gives knowledge in heaven is the obedience. Cuando hablamos del que era, se utiliza en hebreo el nombre Ya'ad, See, when we speak about the name of who was, de Yah. Jah. Ahí como que Like a habla frog. de una idea en el So pasado, we speak about an idea in the past. pero que se te tiene que revelar en el But presente this must be revealed to you in the para que present. pueda afectar tu So futuro. then it can affect your En el future. presente habla del que es, In the present, it speaks about thee, y para eso se utiliza la palabra Adonai. and that as for the word that is used, Adonai. Es el Dios del presente. It is the God of the present. Es el Dios que siempre está. It is the God who always Es el is. Dios que hace que las cosas se manifiesten. The guy who makes the things, the God who makes the things to manifest. Entonces cuando tú operas en esa dimensión, So when you operate in the dimension, tus oídos están abiertos constantemente. then your ears are constantly open. Tus ojos ahí se abren constantemente. Your eyes are constantly open. Y tú puedes ver la acción presente del Padre. And then you can see the action present in God. Pero antes que suceda. But before it happens. Porque ya sucedió. Because look, it already happened. Tú y yo estamos aquí Okay, so look, you and I are here porque ya estuvimos. because we were. Y el estar aquí va a provocar algo. And being here is going to provoke something. Que lleguemos donde tenemos que llegar. For us to get where we need to get to. Porque también ya estuvimos. Because we were already En el there. presente se te revela el yo soy. So in the present, the great I am is revealed to you. Y cuando se te revela el yo soy, And when the great I am reveals se to te you, revela el que es, the one that reveals to who is, se te revela Dios en un tiempo presente. then God reveals to you in a present time. Entonces, todo lo que va a materializarse So everything that's going to be materialized, está en un estado futuro. it's in a state that is a future state. Para el estado futuro se utiliza la palabra Elohim, For the future state, it is the word used Elohim, que es un sinónimo de la palabra Dabar. which is synonym of the word Dabar. Dabar es la palabra, es palabra en acción. Now, Dabar is a word of action, in action. Y acción es algo que crea. And action is something that, say it again. Acción es algo que crea. And action is something that is created. Tú estás frente a Adonai, So when you're in front of Adonai, frente a Adonai. Adonai, and before Adonai, in front of, sí, los cielos los ojos se te abren, then your eyes are opened up. los oídos se te abren Your ears are opened up, y tu entendimiento está conectado And you- 100%. and your understanding is connected 100%. Entonces tú puedes ver las cosas, So then you start to see things, tú puedes oírlas, you can hear the things, tú puedes palparlas en tu espíritu, and you can feel the beat of porque everyone in your todavía spirit. estás en un tiempo presente. Because you're still in a time that is present. Pero cuando te mueves en Elohim But when you move in the Elohim, y tu vasija se prepara para recibirlo and your vessel gets prepared to receive por medio de la autopista que es el conocimiento, through the runway, which is the knowledge, entonces el que viene se manifiesta. so then the one that comes manifests. Elohim habla de un tiempo futuro, Look, the Elohim speaks about a future time. de algo que ya es, que ya es porque ya fue, pero que no se ha manifestado Of todavía. something that it is and it will be, but has not been manifested yet. Entonces Elohim, en Elohim se activa el Dabar. So in the Elohim, the Dabar, Dabar es activates. palabra en acción. Remember, the Dabar I told you is the Cuando word tú of action. lees Génesis capítulo 1, habla que en el principio, a ver, Juan hace un paralelo con Génesis 1. Look, John does a parallel with Genesis. Y él dice, en Juan dice, en el principio era el Dabar. And then he says in John, the Yo beginning sé was que a en Dabar. español dice la palabra, I know that in Spanish it says the word, pero eso está muy simple. but that's very simple. Eso está en un modo muy sencillo. That's in a form La very palabra en simple. hebreo que se utiliza para escribir Juan es la palabra Dabar. The
the word that is used to write que es la John misma is Dabar, palabra que está en Génesis. which is the same word that is in Entonces Genesis. Juan solamente está haciendo está citando Génesis, pero con una revelación fresca. See, remember what John is doing is recapping Genesis, but with a new revelation. Acuérdese que ya Juan ya tiene el Espíritu Santo Remember that John already has Holy y que Spirit. ahora se le permitió a Juan, se le permitió entender lo que ocurrió desde el principio. And then now it was only allowed to John that to understand what happened in the beginning. Y dice Juan, en el principio era el Dabar. And John says, in the beginning it was the Dabar. Y en español dice en el principio era la palabra. And in the beginning the word says it was the word. Y el Dabar estaba con Dios. And the Dabar was with Y la God. palabra estaba con Dios. And the Dice, word dice was with Reina God. Varela. It says what the Bible says. Es decir, en Dios había un Dabar, había una palabra en acción. In other words, in God there was a word of Dabar, there was a word of Y action. entonces hay una mal traducción en español que dice, y la palabra era Dios. And then it's just a translation that the word was God. En la versión original no dice eso. In the original version, it En la doesn't say that. versión hebraica dice, y la palabra era la expresión visible de Dios. In the Hebrew, it reads that it was the expressive vision of Está God. hablando de nuestro mismo Señor Look, it's Jesucristo. talking about the same Lord Savior Jesus Pero Christ. te lo está explicando cómo era Jesús desde el But it principio. was explaining to you how Jesus Christ was at the beginning. Juan todavía ahí no está hablando del Jesús en el presente. John is not speaking yet about the Jesus in the present. Juan estaba hablando del Jesús cuando estaba en Yaad. John was speaking about the Nos Jesus está when he dando was in the la Da'ah. idea del Padre, pero desde el principio. He was giving us about the idea of God, but in the Pero beginning. ahora él lo está escribiendo en el But presente. now he's writing about it in the present. Luego, cuando tú sigues leyendo, So then when you continue reading, y él dice, y el Dabar, la palabra en acción desde la que estaba desde el principio, and then he says that the word of action, which was in the beginning, la que estaba en otras palabras creando desde el principio con Dios, which was in other words creating for God, se volvió carne it turned into flesh. y tomó gloria como la del unigénito del Padre. And it took glory as the begotten one Es decir, of the Father. en el principio la palabra tuvo una gloria, So in the beginning, the word had a glory. pero esa gloria no estaba completa todavía, But that glory wasn't complete still. porque estaba creando cosas. Because it was creating things. Pero luego, al pasar los años, viene la verdadera gloria del Dabar del Padre, But then after years have passed, then the true glory of the bar que comes, es la materialización del Hijo. which is the materialization of the Para Son. ya no solamente crear lo mismo que creó en el principio. So then not only to create what was created in the beginning, Separó las aguas, he separated the waters. creó las plantas, He created the plants. creó los animales, He created the animals. nos creó a nosotros. He created us. Ahora era Dios creándose a sí mismo por medio God del created himself on behalf of. Juan lo termina ahí. And not only does John end Que there, Juan dice, mas todos los que creyeron en su nombre, but that John says that everyone that believed in mas his todos name, los que creyeron en su nombre, but that all that believed in his name, mas todos los que creyeron en su nombre, plus all that believed in his name, fueron hechos they were made hijos de Dios. children of God. Así que en el principio de Génesis habla de una creación, So in the beginning of Genesis, it speaks about creation. pero en el principio de Juan habla de una manifestación perfecta de la misma creación. But in the beginning of John, it speaks about a manifestation Pero perfect que ahora in no Adam. está creado solamente con una materia natural, But now it's not created with the materialistic, sino que ahora la materia es espiritual. but the material now is spiritually. ¿Estás aquí todavía? Are you still here with me? Y esa materia espiritual la tomamos por medio del Dabar, And that material, we take it through the Dabar, que no es más que Jesucristo hecho carne, which is only el que Jesus Christ estaba in desde el flesh, principio, who was in the beginning, pero que tuvo que esperar ahora hasta unos 5,000 años después para manifestarse en carne but that had to wait about 5,000 years before he could be manifested in the y flesh, reconciliarnos a nosotros and to reconciliate ourselves, y sacarnos a nosotros de una materia pecaminosa and to bring us out of a sin that we were in, y llevarnos ahora a nuestra verdadera materia, and now take us to a true standing, la cual es espíritu, and which is the spirit. porque en esencia es lo que somos. Because in essence, it's what we are. Somos un espíritu. We are a spirit.